Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, continuamos con este material. Vamos al título 2, Derechos Sociales, Económicos y Culturales, capítulo 2, artículo 63 de la Constitución Política de Colombia 1991. El artículo 63 está definido de la manera siguiente. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Vamos a pensar en lo siguiente. La zona de la Candelaria. La zona de la Candelaria es un patrimonio arqueológico de la nación. Primero porque son las casas son bastante antiguas en la ciudad de Bogotá, que tienen por lo menos más de 200 años. Así que la ley le da la protección de ser libres, es decir, libres quiere decir que por más que pasen las cosas, no las van a poder embargar, no las van a poder destruir, nada de eso, ¿correcto? Porque bueno, el derecho está protegiéndolas, ¿no es cierto? La palabra inalienable representa libertad, ¿sí? Imprescriptibles. De pronto, si alguien no entiende qué es imprescriptible, vamos a buscar acá el concepto de lo imprescriptible. ¿Qué es imprescriptible? ¿Sí? ¿Qué es imprescriptible? Para poder entender. Y la palabra inembargable quiere decir que si la persona que vive en esa casa debe o algo, el Estado no le puede embargar. ¿Por qué? Por considerarse patrimonio arqueológico de la nación. Si usted, por ejemplo, vive, digamos, por alguna razón vive en un parque, ¿no es cierto? Vive en un parque. Y por decir un ejemplo, el vivir en ese parque, y se me cayó la red. Se cayó la red, seguramente por lo que ha llovido se cayó. Bueno, entonces vamos así. Si por ejemplo usted vive en un parque o en una comuna de un grupo étnico o tierras de resguardo, ¿sí? Como por ejemplo pasa con los indígenas de ahora. Los indígenas de ahora están peleando por esas cosas, porque los indígenas en este momento creo que son 300.000 indígenas y prácticamente les han dado como 650.000 hectáreas, pero se las han dado es en los páramos, imagínense, en los páramos donde básicamente lo primero es el frío, lo segundo es que la situación de la siembra ya es muy delicado. ¿Por qué? Porque el mismo clima de pronto impide, quema la siembra, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden deteriorar una siembra, ¿no? Entonces, definitivamente es tenaz. Entonces, frente a eso, el Estado sabe cómo hace sus cosas a veces, ¿no es cierto? El Estado llega y dice, sí, que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras, no son inembargables, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que también en cierta manera los indígenas están reclamando tierras, pero tierras que sean fértiles, tierras que se puedan producir, pero lastimosamente vienen y les dan las tierras peores, tierras donde ya ha asistido el fracking, donde ya ha hecho su efecto y donde ellos lastimosamente no tienen cómo vivir. Pongamos un ejemplo, los indígenas están situados en un espacio donde no vierte el agua, y si el agua vierte, el agua viene envenenada. Pregunto, ¿una persona viviendo en sitios así, donde el agua está envenenada, podrá vivir? No. Eso es lo que están reclamando los indígenas. La minga reclama eso. Y no solo eso, otras cosas más. Pero lo más importante, lo más preciado que nosotros tenemos en este planeta es el agua. Y el agua cuando se extinga, cuando se acabe, pues estaríamos mal. Muy, muy, muy mal. Entonces, todos
en este momento, los que no sabemos, tenemos que empezar a tomarle conciencia a algo importante, a esa inteligencia lingüística, que es leer. Hay que investigar, no hay que estar como por allá dormidos en el cuento y no hacer nada por esto. Entonces ya lo sabemos. El artículo 63 entonces está hablando de eso. Entonces, así más o menos a grande detalle, les puedo decir que simplemente las personas que viven en esos lugares especiales, ¿no es cierto?, tienen ese concepto. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra imprescriptible, ¿no? Es decir, que no puede perder vigencia o validez, que no pierde vigencia. Es decir, que pase el tiempo, esto no pierde vigencia, que pase el tiempo, esto no pierde validez, ¿sí? Es decir, que siempre va a estar por X razón protegido, pasen los tiempos, ¿sí? Es como por decir un ejemplo, los árboles. La tala de árboles en este tiempo ha sido devastadora porque en ciertas zonas es necesario que existan los árboles porque los árboles generan el oxígeno que los seres humanos necesitamos. Y por lo de la reserva de Van der Hum, se habla claramente que esa reserva que tenemos aquí en Cundinamarca, en nuestro espacio que es Bogotá, es importante y a ella no podemos atacar, no la podemos atacar, porque el que la ataca es porque no conoce hasta dónde está la dimensión, ¿no es cierto?, de su mala maña de estar haciendo eso, porque es atentar, es atentar. Entonces, otro punto importante es que en Bogotá, en Cundinamarca, en cualquier parte del país existen zonas especiales que no se pueden por ningún motivo alterar, porque son parte, ¿cómo se puede decir?, parte necesaria del ecosistema. Y si esto afecta, pues estaríamos graves. Entonces, pues ahí lo tenemos. Entonces, el artículo 63, pues es como está presente así. Ahora dice, cuando se dice que los derechos humanos son imprescriptibles, como lo dice acá la palabra. Entonces, los derechos humanos son sagrados e imprescriptibles cuando esos derechos son inherentes a la persona humana. Aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Además de sagrados e imprescriptibles, son universales e inalienables. Y los únicos derechos destinatarios de estos derechos son el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Entonces, cuando se dice inalienable, es decir, hay libertad imprescriptible que no tiene vigencia, ni pierde vigencia ni validez, inembargable, que no puede ser embargable. Entonces, en razón a eso está el Estado protegiendo ese patrimonio arqueológico. Entonces, el Estado protege ese patrimonio arqueológico, como por ejemplo aquí en Bogotá, digamos, las iglesias. El Estado no puede ir y romper las iglesias que llevan tantos años de estar ahí, ¿no es cierto? Porque es atentar contra ese derecho que está expresado en el artículo 63. No puede ir y romper toda la Candelaria, porque sí. No puede ir y tumbar la iglesia de Suba, porque sí. Es decir, tampoco puede ir y degenerar o dañar Monserrate, porque sí. Es porque simplemente el Estado lo ha puesto así, lo está protegiendo. Y cuando nosotros vemos que la corrupción empieza a dañar, a romper cosas, a desbastar, créanme, amigos, amigas, que esos que están así, pienso para mí que no tienen educación, pienso para mí que ni siquiera está muy demasiado lejos su estado de pensamiento en el hecho de ese punto. ¿Por qué? Porque no conocen la Constitución, no la han revisado cuidadosamente. No la revisan cuidadosamente. Eso como pasa cuando la Biblia, la gente habla y dice cosas, pero no tienen presentes los artículos, los versos que dicen en la Biblia y el por qué están ahí y el qué representa estar ahí. Entonces hay mucha cosa que no se sabe. Bueno, mis amigos, entonces ya ahí les queda el concepto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.